Bien, vamos a comenzar a resolver otro ejercicio de movimiento de partículas cargadas en el seno de campos magnéticos, y es un ejercicio bastante completo y que conlleva alguna dificultad. Entonces vamos allá. Es muy similar a uno que tenéis en el boletín de selectividad, pero he añadido pues una dificultad a mayores, y es que no os doy la velocidad con la que entra el electrón, en este caso en el campo magnético, sino que os doy la energía, y además la energía medida en electronvoltios, que es muy importante. Bien, el ejercicio dice así: un electrón penetra perpendicularmente en un campo magnético de 0,2 teslas con una energía de 8 electronvoltios. Calcula el radio de la órbita que describe, indica el número de vueltas que da en 0,01 segundos y halla la intensidad de un campo eléctrico que anule el efecto del campo magnético. Bien, como datos, la carga del electrón, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, y la masa del electrón, que es 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Bien, lo mismo que en el ejercicio anterior, necesitáis conocer la regla de la mano derecha del producto vectorial. La podéis buscar en este enlace. Recordar que la regla de la mano derecha indica que de ir del primer vector al segundo del producto vectorial, el pulgar de la mano derecha pues me da el sentido de dicho producto vectorial. Bien, aquí igual que antes colocamos los datos del problema: 0,2 teslas, la energía son 8 electronvoltios, la masa del electrón y la carga del electrón, que como veis tiene la particularidad de que es negativa, aunque ya veremos cómo vamos a trabajar este signo. Bien, las ecuaciones relevantes son como antes en el ejercicio anterior, es otro problema de ciclotrón. Pues la fuerza de Lorentz, que es la fuerza magnética, que es la carga por el producto vectorial de el vector velocidad por el campo magnético, y el módulo pues será QVB seno de alfa. Otra vez alfa vuelve a ser 90 grados porque describe un movimiento circular y penetra perpendicularmente al campo magnético. Bien, aquí quisiera decir que quizá si visitáis o si miráis libros de texto o vídeos, pues hay muchas reglas acerca de electromagnetismo, de productos vectoriales, la regla de la mano derecha, la regla de la mano izquierda, muchas reglas, ¿no? Y cada autor tiene las suyas, y yo, después de años explicando estos temas, he llegado a la conclusión de que esas reglas muchas veces lo que hacen es olvidarnos, o en vez de ayudarnos nos entorpecen, en el sentido de que nos estamos olvidando de que simplemente lo que tenemos aquí es un producto vectorial, y lo que tenemos que entender es bien cómo funciona el producto vectorial. Si entendemos bien cómo funciona el producto vectorial, no necesitaremos otra regla más que la que os he puesto anteriormente, la que me da el sentido del producto vectorial, que es la regla del pulgar de la mano derecha. Entonces yo creo que lo mejor es trabajar únicamente con esa norma, y tener claro, que es lo que tenemos que aprender en este curso de física, pues cómo funciona el producto vectorial. Bien, entonces igual que antes vamos a tener nuestro campo entrante, que va desde donde estáis vosotros hacia la parte de atrás del monitor. Estas serían las partes de atrás de la flecha, ¿vale? De los vectores campo. Y aquí ahora voy a colocar el punto A arriba. Tenemos una carga negativa, que he puesto aquí el signo menos de la carga, me interesa tener ese signo menos puesto, y voy, igual que antes, a suponer que ese electrón, en este caso es una carga negativa, entra con una velocidad hacia la derecha, que tenéis aquí dibujada. Bien, la velocidad hacia la derecha es en la dirección del vector director J del eje de las íes. El campo es hacia dentro, y entonces si multiplicáis el producto vectorial de la velocidad
por el campo magnético, pues es J por menos I, porque el campo entra y es en la dirección menos I, horda K, es decir, que en principio la fuerza debería ser hacia arriba, como antes, pero aquí es donde vienen las trampas. Por eso, cuando trabajamos con electrones hay que tener mucho cuidado, porque la carga es negativa. Entonces, como la carga es negativa y la carga, el signo afecta en esta ecuación, aquí afecta el signo en esta ecuación, pues entonces la fuerza, aunque en principio J por menos I es K, tiene que ser hacia arriba, la fuerza al multiplicar por el signo menos de la carga realmente es hacia abajo. Entonces las partículas cargadas negativamente pues nos presentan un poquito más de dificultad a la hora de resolver el problema. Bien, aquí en la mano derecha, la ecuación de la derecha, pues es una ecuación en módulos. Entonces esta carga, pues la verdad no lo he puesto, pero porque sabéis, ya me conocéis que no me gusta recargar la escritura, porque si no, si recargamos la escritura enseguida no sabemos qué estamos haciendo. Entonces quizá debía haber puesto unas barras de valor absoluto, sería el valor absoluto de la carga, porque esto es módulo, pero bueno, ahí las dejo y claro, en esta ecuación, pues este signo tengo que poner positivo, no porque la carga del electrón sea positiva, sino porque lo que estoy calculando es un módulo. Entonces, este signo es únicamente cuando hago el tratamiento vectorial para darme cuenta de que la fuerza en una carga negativa no va hacia arriba, sino que va hacia abajo porque la carga es negativa precisamente. Bien, no quiero extenderme más porque si no, igual aún en vez de ayudaros os lío. Entonces vamos a ir ya a hacer nuestros cálculos. Bien, lo primero que nos preguntan es el radio de giro. Si os fijáis, es un problema exactamente igual que el anterior, lo que pasa que aquí en el anterior me daban el radio de giro y me preguntaban la velocidad, y aquí me preguntan el radio de giro, pero tampoco me dan la velocidad, por lo que yo la tengo que calcular. La tengo que calcular pues a partir de la energía. Entonces viene esto que es importantísimo, importantísimo, que son los electronvoltios. Entonces la energía es de 8 electronvoltios. Me encanta cómo está escrita esta unidad, ya os lo he dicho, porque me da la fórmula. La fórmula es energía, carga, por potencial, donde E es la carga del electrón. Entonces la carga del electrón por el potencial se transforma en energía cinética. Cuando los electrones se someten a una diferencia de potencial, lo que hace esa diferencia de potencial es acelerarlos y comunicarles una energía cinética. Por lo tanto, 1,6 por 10 a la menor 19, que es la carga del electrón, por 8, porque son 8 voltios los que comunico, me da igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Hay gente que podría a lo mejor aquí tratar de despejar la velocidad, raíces cuadradas, pasar el 2. Ya sabéis que a mí esas cosas no me gustan, es decir, la única incógnita que tenéis es la velocidad. Pues entonces lo más cómodo es sustituir valores. Tenéis unas calculadoras que son bastante buenas, con lo cual hacéis cuentas. Me queda esto de aquí, despejo v cuadrado y me queda 1,28 entre 4,55 por 10 a la menos 31, 2,81 por 10 a la 12, y ahora sí ya tengo la velocidad de entrada del electrón, que es 1,68 por 10 a la 6 metros por segundo. Muy atentos a esta parte porque la preguntan mucho, es una parte importante, y lo de los electronvoltios y la energía cinética y este cálculo pues cae muchas veces en selectividad. Bien, entonces vamos la segunda parte, a calcular el radio, que es lo que me piden. Es un problema como el anterior, la velocidad va hacia aquí, la fuerza hacia abajo, entonces esto lo que hace es que el electrón empiece a girar en este sentido, en sentido horario. Igual que antes, pues aquí la velocidad es así, tangente, por la fuerza va a ir hacia este centro. Si aquí la velocidad es hacia abajo, la fuerza va a ir hacia ahí. Si aquí la velocidad es hacia ahí, la fuerza va a ir hacia ahí.
la velocidad aquí será en esta dirección tangente, pues la fuerza irá hacia arriba, y en este punto otro en concreto, pues que es el que he dibujado, pues si la velocidad va hacia aquí, tangente a la trayectoria, la fuerza va en este sentido. Aquí esto ya me sirve para poner vector fuerza magnética. Bien, entonces si esto experimenta un movimiento circular, pues debe ser una fuerza central, una fuerza centrípeta. Entonces QV, que es la fuerza que experimenta el electrón, debe ser igual a mv cuadrado partido por r, igual que en el ejercicio anterior. Ya veis que la deducción es siempre la misma, por lo tanto QVR es m por v. Y ahora, dividiendo toda esta ecuación por m, aquí lo que me piden es el radio, entonces lo que tengo que despejar es el radio, entonces ya es mv, y lo que pasa dividiendo para el otro lado es q por v. Lo único que tengo que hacer es sustituir valores. Como siempre os digo, por favor, ser pacientes a la hora de calcular, porque son números raros, 10 a la menos 31, 10 a la menos 19, 10 a la 6, entonces haced primero numerador por un lado, denominador por otro, división, y el radio de giro es 4,78 por 10 a la menos 5 metros. Bien, pues hay que... En esta primera visión veis el vídeo entero, luego os paráis, ¿vale?, para copiar ecuaciones y lo trabajáis, y eso, sobre todo, tener cuidado cuando es un electrón, porque la fuerza pues tiene el sentido opuesto. Bien, vamos con el apartado 2. El apartado 2 también es un apartado que tiene su dificultad, porque no me preguntan la frecuencia, sino que me preguntan el número de vueltas que da en 0,01 segundo. Y eso, para resolverlo tengo que tener los conceptos claros. Es muy sencillo, pero si no tengo los conceptos claros, pues va a ser... ¿Cómo lo resuelvo? Entonces lo que hay que saber es que la frecuencia, que en el sistema internacional se mide en hercios, pues la frecuencia lo que me está diciendo es el número de vueltas que da el cuerpo en un segundo. Eso es la definición de frecuencia, las vueltas o los ciclos por segundo que experimenta el cuerpo. Entonces está claro que si multiplicas la frecuencia por el tiempo, las vueltas por segundo por el tiempo en segundos, te va a dar el número de vueltas. Entonces tenemos que calcular la frecuencia. Entonces hacemos como en el ejercicio anterior, la velocidad es la longitud, el espacio, partido el tiempo. Entonces si tú recorres una circunferencia, como antes, la longitud será 2πr, y el tiempo, por definición, es el periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta, en recorrer esa circunferencia. Entonces, como ya tenéis que también saber, ya de hace años, desde cuarto de la ESO, primero de bachillerato, frecuencia y periodo son inversos. Por lo tanto, esta ecuación la podemos poner como que v es igual a 2πr por f, y aquí despejamos la frecuencia dividiendo todo por 2πr, con lo cual me queda que la frecuencia es v partido 2πr. Si os fijáis, ya únicamente hay que sustituir datos. El radio lo calculasteis en el apartado anterior, entonces ya tenéis aquí 1,68 por 10 a la 6, y ya el 2pi poner 6,28, no andáis colocando la letra pi, ya 2pi 6,28 para no tener problemas de cálculo. Entonces hacéis, como os he dicho, el numerador primero, y queda curiosamente 3,00 por 10 a la menos 4, y haciendo esta operación me queda una frecuencia de 5,6 por 10 a la 9 hercios. Entonces estos hercios, muy claro, la frecuencia es el número de vueltas que da en un segundo, los ciclos por segundo. Entonces si hercios son vueltas por segundo, ¿cuántas vueltas da en 0,01 segundos? Pues la centésima parte, está claro, es decir, 5,6 por 10 a la 9 vueltas partido segundo por 0,01 segundos. Bueno, este segundo se iría con este otro segundo y te queda 5,6 por 10 a las 7 vueltas, son las que da en 0,01 segundos. Bueno, pues ya veis que el problema es un poquito más largo, un poquito más complicado. Entonces, pues irlo trabajando con calma y con ilusión. Entonces vamos al siguiente apartado, que es, me pregunta, bueno, voy a ponerlo ya.
Me pregunta que tengo que calcular el módulo de un campo eléctrico que anule o que anula al campo magnético. Bien, vamos a centrarnos en el punto A, ¿vale? Y entonces vemos que hay una fuerza magnética que tira hacia abajo. Ya he puesto aquí la partícula negativa para que quede claro que es una partícula cargada negativamente. Entonces, esa fuerza será QVB y tendrá dirección de menos K. Para que la fuerza magnética sea anulada, deberá haber una fuerza eléctrica en la dirección de más K. Y bueno, aquí excusaba, aquí no es vector, porque el vector ya está en este módulo. Entonces voy a ver cómo hago para a ver si puedo arreglar esto. Lo voy a cortar así, editar y lo corto, perfecto. Vale, pues ahora ya está. Pues así arreglamos ese pequeño detalle. Bueno, no tenía mucha importancia. Entonces, fijaros que estaba diciendo si la fuerza magnética es en la dirección de menos K y su módulo es QVB, la fuerza eléctrica tiene que ser en la dirección de más K y su módulo es Q por E. Pero ¿qué ocurre? Ojo, ojo, ojo. Q es negativa. Entonces, como la fuerza eléctrica es Q por el campo y Q es negativa, el campo en este caso debe ir hacia abajo. Esto yo comprendo que tiene su intríngulis, ¿vale? Las partículas negativas, pues, es al revés que las positivas. Entonces, aquí el campo va hacia abajo, no hacia arriba, porque la carga es negativa. Y aquí sí, esto es un vector, entonces no es como este caso que es el módulo de la carga, sino que es la propia carga con su signo. Bien, entonces de cualquier manera, como el problema lo que nos pide es simplemente el módulo del campo magnético, perdón, del campo eléctrico, pues la carga por el campo eléctrico es Q por V por B, la carga se nos va, esta ecuación es en módulos, y el campo eléctrico es la velocidad por el campo magnético. Igual que antes, podéis aplicar esta fórmula y sustituyendo valores os da un módulo que realmente esto es lo que os pide el problema, 3,36 por 10 a la 5 unidades de campo eléctrico Newton partido por Coulombio. Pero cuidado, aquí si quisiéramos ponerlo en carácter vectorial, tendría que poner este menos delante con el K, por lo que hemos dicho, aunque la fuerza vaya para arriba, como la carga negativa, el campo eléctrico irá para abajo. Y ahora aquí sí quisiera añadir un poquito a lo que dije en el vídeo anterior, que quizá el final no estuvo exactamente del todo bien explicado. Si la velocidad es en este sentido, el electrón empieza a moverse en el punto A, pues colocando el campo hacia abajo y la fuerza hacia arriba, pues esto se anularán y esto seguirá moviéndose pues en esta línea, ¿no? En esta línea horizontal. ¿Qué ocurre? Bueno, que si en vez de ser en el punto A, pues es lo que decimos, la velocidad es aquí hacia abajo y la fuerza es aquí, pues entonces el campo tendrá, la fuerza eléctrica tendrá que ir hacia este lado y el campo hacia este. Vamos a verlo en este punto que está dibujado, ¿no? Si aquí la fuerza magnética es hacia este lado, pues la fuerza eléctrica tiene que ir hacia este lado. ¿Y cómo la carga es negativa? Pues el campo eléctrico irá en la dirección de este vector. Lo veis aquí, el campo eléctrico, al ser la carga negativa, va en la misma dirección que la fuerza magnética. Bueno, esos son ya cuestiones pues para nota, cuestiones para gente que domina, que quiere ya sacar una nota alta y en cualquier caso el módulo, que es lo que nos están pidiendo, es 3,36 por 10 a la 5 y en el punto A pues dicho campo es hacia abajo. Bueno, espero haberos ayudado, que os haya servido el ejercicio y ahora pues os toca estudiar, verlo con calma, etcétera.